Muy buenas noches tengan todos y todas. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Quizá primero comentarles que debido a una situación de salud delicada por la que estoy pasando, es que no he podido estar yo en las clases presenciales de la semana pasada. Y ha sido entonces Edson el que me ha estado apoyando con todo el tema de la gestión de la clase. Y pues lo que quería como que empezar a comentarles es hacer énfasis a lo que se les dijo desde el día uno, y en la medida que se siga dando esta situación, por favor le presten el mismo respeto que tendrían ustedes hacia mí respecto a las clases y demás. ¿Por qué les digo esto? Porque bueno, si bien ya nosotros habíamos visto que en clases presenciales hay menos participación de los estudiantes, se dio el caso que el jueves creo que solo unas cuantas personas asistieron. Eh, no entiendo por qué no se presentaron a clase, no sé si era precisamente por eso que sabían que no iba a estar yo, no sé, pero no está de más pues hacerles la salvedad que la clase estaba programada y estaba programada en el sentido de hacer un laboratorio en función de que pudieran repasar para su examen. ¿Por qué les hago énfasis en eso? Porque se han tomado medidas y se los he hecho yo ver a ustedes que para aprovechar el hecho de que ustedes estén llegando a la universidad, se les ha dado el espacio ya sea para adelantar el proyecto, para resolver los ejercicios si se les pueda resolver dudas, para toda la parte práctica, llamemos lo que corresponda al curso, y en esta parte virtual pues solamente la parte teórica. Es necesario que ustedes lo aprovechen, pues yo no, yo siento que así tanta tarea no, porque sabía que el proyecto de por sí consume bastante tiempo, entonces no soy tanto de dejar tareas, es más de ir sacando las tareas en clase o poder aprovechar ese tiempo de estudio en clase para no recargarlos más. ¿A qué voy con el tema de lo del jueves? El jueves había entonces un repaso como tal, no asisten, el mismo director de la escuela se dio cuenta que no habían estudiantes, no habían suficientes estudiantes y por eso mismo cancela él la clase del día jueves. En virtud de las notas que tienen del examen parcial, pues yo creo que les hubiera sido de bastante utilidad que hubieran tenido un día más de repaso, que no se pudo aprovechar. Y a todas las notas del parcial están subidas en socioeconómicas. El día de hoy, pues quiero hacer ahí algunas aclaraciones, énfasis en algunos temas de por qué a algunos les fue muy mal. Siempre tenemos esa situación, alumnos que les va bien, alumnos que le va mal. O sea, sí tengo creo yo un 19 de 20, está bastante bien la nota, algunos 15 para arriba, pero creo que son aceptables. Pero también tengo notas de un punto solo porque intentó hacer algo, pero nada que ver con lo que habíamos visto en clases, o 3 puntos, 4 puntos, como algo que se repite bastante y pues la verdad es un poco preocupante. Eh, Asimismo, es necesario quizás hacer énfasis en la parte ética, en el sentido que se los dije ya y se los reitero, acá yo ya no estoy hablando con estudiantes que acaban de salir del nivel medio, estoy hablando con personas en su último año de formación, son casi profesionales y pues uno esperaría una conducta más ética al momento de evaluarse y en otras acciones. Sin embargo, sí se dio la situación, al menos a una persona se le encontró chivo en el examen y de conformidad con lo que establece el normativo de evaluación de nuestra facultad, que de hecho se los voy a proyectar, pues ese examen fue anulado en su totalidad. O sea que esa persona ni siquiera tiene el 1 o 3 puntos que pudo haber sacado por intentarlo, sino que pues definitivamente perdió los 20 puntos y viendo su historial, pues yo siento que es muy poco probable que vaya a ganar el curso ya de antemano. Pero como ya se ha dado esa situación en la que yo soy firme o disciplinada en las acciones que tomo y de ahí llegan a quejarse con el director de escuela, está en todo su derecho, pero les muestro pues anticipadamente que estoy amparada en lo que las normas de evaluación del estudiante nos permiten.
Y pues hace poco, cabal, el decano, doctor Byron Mejía, publicó en sus redes sociales el enlace para que pues cada uno que así lo quiera pueda descargar este normativo. Si ustedes ven, artículo 27 nos habla de las prohibiciones durante el desarrollo de los exámenes. Y aquí está el tema de los documentos o tecnología no autorizados. Obviamente temas como alcohol o consultarles, o sea, andar copiando a otras personas o andar queriendo sobornar al docente como tal, pues todas esas son prohibiciones. Y la anulación del examen está facultada, dice, por cualquiera de las causas establecidas en el artículo anterior. Entonces, para el caso de la persona, que creo que no es de este salón, pero no está de más que ustedes lo sepan por si a alguno se le ocurre eso para examen final, o sea, ya inmediatamente eso se vuelve una anulación de examen y son 0 puntos, ¿verdad? Solo para que lo tomen en cuenta y pues una vez más el tema de hacer énfasis en la parte ética, nosotros como docentes, si bien cada uno se dedica a impartir la materia y la parte técnica, teórica, práctica, pues no está de más tratar de contribuir también en esa formación del profesional. O sea, yo a la larga formo parte del historial de sus docentes y pues no cualquiera puede decir que me gana un curso a mí porque saben que es una evaluación integral. Muchas veces yo he dicho esto y lo reitero. Cuando yo encuentro a alguien que hace trampa, este tipo de trampas, sinceramente yo creo que esos son los próximos casos de corrupción en el país. Y pues sinceramente no me agradan esas situaciones y les hago de su conocimiento y trato de llamar un poco a la conciencia de los demás de que no caigan en esas situaciones. Ahí, si bien yo no les dejé entrar fórmulas, porque es que no es el punto que ustedes tengan de tener un formulario, es que ustedes comprendan los conceptos, y eso lo hemos repasado, los conceptos en economía que suelen utilizar las llamadas fórmulas, se basan en las definiciones que estamos hablando. Entonces, el caso del estado de resultados incluso se ve superficialmente desde el curso de contabilidad 1, si no mal recuerdo, ese era del tercer semestre en área común. Y así como eso, algunos conceptos de lo que venía en el examen se pueden equiparar a cursos anteriores, como el caso de micro 1, que ahí había una pregunta que ahorita les voy a proyectar el examen para que lo veamos bien, que era de microeconomía 1, o sea, es un concepto de área común que ya tendrían que tener claro y que al final pues no fue así. Entonces, insisto, la intención es pues uno llamarles a la conciencia de no hacer este tipo de acciones, o sea, les sale peor, tal vez alguno se nos fue o se nos fue de que no se haya visto, pero al final sí tengo la sospecha de algunas otras personas que pudieron haber usado chivo al respecto, sin embargo, como no puedo mostrarlo, solamente me queda el punto de tratar de corregirlos de esta manera. Vamos a ver el tema del examen. Sí me interesa que podamos ver el examen porque nosotros necesitamos avanzar y en su momento les dije que por razones de tiempo y demás, no llegamos a evaluar hasta la tasa interna de retorno que hubiera sido contenido del segundo parcial. Y esa tasa interna de retorno hubiera dependido de los incisos anteriores de su ejercicio, que por lo visto, pues, si lo hubiera incluido, pues hubiera empeorado más la media de las notas que se tuvo para este parcial. Es necesario, sí, es uno de los temas claves del curso, comprender la tasa interna de retorno, pero hasta que no tengamos solventado esta situación, no lo vamos a poder avanzar. Muchos de los casos, y les voy a ir explicando uno a uno aquí lo que tengo apuntado de cuáles fueron los errores comunes, no responden al contenido del curso, responden a temas de comprensión de lectura. En su mayoría son temas de comprensión de lectura o temas técnico-matemáticos que no deberían de pasar a estas alturas. Entonces, ahí lo vamos a ver para que después de todo eso, pues sí ya hubo alguno que se equivocó en una suma o en algún concepto, que pues ya eso ya fue cuestión de querer repasar un poco más. En la parte teórica, si no mal recuerdo, esta primera la tomé casi que literal de la guía de CGPlan.
Y pues insisto que tomé lo más parecido al libro como para que se tuviera la idea. Yo les decía, esas páginas que los puse a leer de la guía de proyectos de CGPlan era exactamente el equivalente al estudio económico financiero que aparece en Baca Urbina. Entonces acá eran los indicadores BAN y TIR, se utilizan para medir rentabilidad financiera. Pocos creo que tuvieron la respuesta, algunos solo me pusieron BAN o solo me pusieron TIR, pues tienen la mitad. Algunos me pusieron BAN, TIR, un montón de cosas, pues subrayo el BAN y el TIR y la tienen buena, y pues ya otras respuestas sí no estaban aceptadas. El tema de por qué sumar las depreciaciones y amortizaciones, eso no me van a dejar mentir, está grabado en clase presencial, en clase virtual, se dijo por qué se suman las depreciaciones al final del estado de resultados para el flujo neto de efectivo, o sea, entre otras justificaciones, es para medir el flujo neto de efectivo. Se puede decir que las depreciaciones no son erogaciones reales, sino que solo se hacen para fines contables, con el propósito de determinar en libros la pérdida de valor de algunos activos, que se hace por temas de impuestos, que ese descuento está permitido a efecto de reducir la renta imponible y pagar menos impuestos, y que al final, como no fue una erogación real, el dinero sigue estando presente y por eso es que se suma para terminar el flujo neto de efectivo. Palabras más, palabras menos, por ahí va la respuesta. Hubo respuestas que sí, nada que ver, solo están indicando por qué son depreciaciones o qué son amortizaciones, pero no indican por qué se hace esa suma al final. La pregunta 3 es la que les digo que esa ya la tendrían que tener de cajón. Hay conceptos claves de economía, principalmente los de la micro 1, que cualquier economista los tiene que tener en la punta de la lengua, que es oferta, que es demanda, la ley de oferta, la ley de demanda, cantidad ofrecida, cantidad demandada, costo de oportunidad. Normalmente la respuesta correcta era costo de oportunidad, y esa la ven, insisto, desde la micro 1. Sí estaba en Baca Urbina en el capítulo 5, si no estoy mal, pero pues ya lo deberían de conocer desde micro, el valor de la mejor alternativa. La 4, la capacidad de la empresa con cumplir sus obligaciones de corto plazo, si no mal recuerdo, también se ve en conta 1. Si no lo ven en conta 1, pues obviamente estaba como tal la definición en el libro. La respuesta aquí son razones de liquidez. Y en última instancia, y tratando, insisto, de que, o sea, lo ideal siempre es que cada curso lo vayamos amarrando con el contenido de otros cursos, y es que recuerden ustedes de sus cursos de macroeconomía, cuando hablamos de los agregados monetarios, el M1 se caracteriza porque son aquellos que en el corto plazo se vuelven más líquidos o con mayor facilidad o con mayor rapidez se vuelven líquidos. Entonces, en materia de dinero, en contexto económico, siempre el corto plazo lo asociamos con la liquidez. Entonces, ahí habían distintas formas en las que esa respuesta tendría que ser un poco más obvia. Y finalmente, por definición, la TIR es la tasa de descuento en aquel BPN o BAN, porque como BPN dice Baca Urbina, BAN dice CGPlan, y lo hemos tratado de igual manera, por eso les puse las dos palabras, es igual a 0. Entonces, conceptos claves del libro no fueron mayor rebuscados. Si se dan cuenta, se repite la TIR, la BAN en las respuestas, algo que tendrían que tener claro en el mismo ejercicio, algo que era de micro para mi opinión, y la única que fue tal vez un poco distinta fue las razones de liquidez, pero no era más que confirmar que hayan leído el capítulo. Esta es la parte teórica, esa era la intención. Hay personas, creo que sacó una persona nada más de los 2 salones, sacó los 10 puntos, hay un par de 8, y sí hay personas que tienen 0 completamente en esta serie. La idea de tener teoría y práctica es para que no se jugaran los 20 puntos en el ejercicio, pero para algunos jugó en su contra tener 0 en la parte teórica. En la parte práctica, voy a ir diciendo uno a uno los errores más comunes para que vayan viendo que en realidad no era tanto la dificultad del ejercicio, sino que fue la manera en la que interpretaron la información, y que eso pues, digamos que sobrepasa de lo que yo puedo hacer. Les puedo poner lecturas y quizá para que mejoremos el tema de comprensión de lectura, pero en sí necesito solamente que pongan un poco más de atención y demás a lo que se está pidiendo. En ese caso, por ejemplo,
La inversión inicial. Inversión inicial es de 20,000. Esa inversión inicial nos servía para propósitos del valor actual neto o valor presente neto. Ahí tiene la fórmula, menos P, para nada más. Hubo personas que estaban sumando esta inversión inicial a los ingresos, hubo personas que estaban restando esta inversión inicial dentro de costos. No entiendo por qué, nunca se vio así, no sé de dónde sacaron eso, pero eso fue uno de los errores. 2, dice, cada jabón se vende 20 quetzales durante ambos años, o sea que el precio es 20 quetzales en los 2 años que estamos analizando. Y dice, el primer año son 4,000 unidades vendidas y en el segundo aumentó 18.75%. ¿Qué quiere decir esto? Que yo a mis 4,000 unidades le subí casi el 20% de unidades vendidas, me da como 7,500, no me acuerdo cuántas unidades más, y esas unidades pues ya las sigo multiplicando por 20 porque el precio de jabón no iba a cambiar. Entonces teníamos como 80,000 versus 90,000 en el segundo año, 90 y tanto mil. ¿Qué es lo que veo en el común? Porque no fue una única persona, que de la manera que hayan aplicado esto, porque no logré identificar qué exactamente hicieron mal en el cálculo, tenían 80,000, sí, en el primer año, pero para el segundo año tenían cifras de 400,000, 1,000,000. Entonces no sé de dónde salió eso, pero me imagino que fue solamente no poder utilizar bien un incremento porcentual. Y entonces ahí es donde les digo, esos son conceptos que lo vemos en contabilidad, aplicarle un porcentaje de descuento, un porcentaje de incremento. Lo vemos en micro, cuando hablamos de demanda, bueno, la demanda creció un 5%, la oferta creció un 10%. Entonces uno toma la cantidad y aplica ese porcentaje adicional y pues tiene una nueva cantidad. Entonces ahí, insisto, es solo que repasen, supongo, la parte de cómo manejar los porcentajes. Pero sí fue un error que vi comúnmente en el tema. Siguiente, siempre de comprensión lectura. Dice, en el primer año se gastaron 12,500 en aceites y perfumes y 15,000 en el segundo año. O sea, aceites y perfumes, uno de los ingredientes del jabón. 12,500 primer año, 15 en el segundo. De ahí dice, se gastó el mismo monto en químicos y materiales. Y si no les había quedado claro, todavía les puse. O sea, 12,500 en el primer año y 15,000 en el segundo. ¿Qué quiere decir eso? Que en materiales tenía 12,500 de aceites y 12,500 de químicos, 25,000 en materiales en el primer año, y 15 en el primero y 15 en el segundo, para el caso de aceites y perfumes, 30,000 quetzales. Muchos, porque no fue solo uno, insisto, solo se quedaron con 12,500 y 15,000. O sea, ahí le borraron este otro 12,500 y este otro 15,000, y ahí pues ya se afectaron completamente todos los resultados que les seguían. Mano de obra. En el caso de la mano de obra habíamos hecho la distinción entre si la persona entra a la producción, se considera mano de obra y van los costos de producción. Pero que si la persona es más bien un administrativo, un jefe, un gerente, una secretaria, algo por el estilo, entonces este ya no entra en costos de producción, sino que en gastos administrativos. Entonces, el operario, ok, creo que todos lo tuvieron bien esa parte. Sacan el total anual y ok, ahí está el sueldo del operario en costos de producción. Pero lo que el dueño decidió asignarse como sueldo anual, varios lo ignoraron. O sea, esta línea no aparece en muchos de los estados de resultados, no lo consideraron, y por eso los gastos administrativos estaban más pequeños, la renta imponible más grande, el impuesto más grande y el flujo de efectivo más grande. Ahí sí no estaba bien calculado. Luis Méndez. Licenciada, yo tengo una duda respecto a ese gasto. ¿No es ilegal que se deduzcan esos gastos siendo prácticamente ganancia del dueño? No, porque si él está dentro de la estructura administrativa, no es parte de la ganancia, sino que es un sueldo por el tiempo que pudiera estar dedicando. Pero la idea de ponerle una cifra muy pequeña era para decir, bueno, yo no me voy a asignar todavía un salario de gerente hasta que esto no prospere.
por ahí era la idea. Entonces, al final, dueño está actuando ahí como gerente, llamémoslo así, como socio, y por ende entraba entre un sueldo administrativo. Ya, licenciada, gracias. Ok. Entonces, insisto en esta parte, Eduardo. Fíjese que yo también tuve esa duda porque parecería como el porcentaje que él iba a esperar como para ganar al final del ejercicio. Era como lo mínimo que él quería ganar. Lo había tomado así, yo tampoco lo tomé en cuenta por esa descripción que tiene, que no pareciera que es un gerente, sino que es el dueño. Entonces, no lo asocié a gastos administrativos por la palabra más que todo de dueño y gerente. Creo que no era lo mismo. Al final, la idea era, pues dentro del contexto es un grupo de emprendedores, unos van a estar de operarios y el otro es el principal, pero al final sí iba a tener una asignación salarial como tal, o sea, no dice como tal una utilidad, la de la utilidad incluso está aquí explícita, aparte es que él necesita que su inversión rinda tanto por ciento. Si no fuera el caso, o sea, que no lo hubieran identificado como gasto administrativo, al final están diciendo que esto sí igual lo van a gastar. O sea, eso se lo tienen que dar sí o sí al inversionista, es dentro de sus gastos y tendría que ser deducible de impuestos. Entonces, independientemente que, ok, no lo quisieron poner como un sueldo administrativo, sí es algo que tenían que gastar. Y de hecho, dentro de lo que menciona un poco la ley del tema de la renta imponible y demás, sí les habla de lo que se va a los socios y que eso podría ser hasta X porcentaje que está permitido. Entonces, si ustedes lo querían interpretar así, de igual manera se tenía que haber descontado antes del cálculo de utilidades. Aunque no le llamemos sueldo administrativo, si ustedes lo estaban interpretando así, pero la lógica de esto era que era un sueldo administrativo. Licenciada, disculpe. ¿Fred? Sí, en ese caso es legal hacer eso. O sea, la ley sí contempla que los socios pueden ser parte del aparato administrativo y como tal están en todo su derecho de tener una remuneración, ¿verdad? Entonces, sí. Eso sí lo contempla la ley. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sí, y como les decía, o sea, si no lo querían ver, o sea, primero, esa era la naturaleza de ese rubro, es un sueldo administrativo del dueño que está administrando, valga la redundancia, la inversión que está generando, por eso la idea es que es un grupo de emprendedores, entonces piensen como grupo de emprendedores. El grupo de emprendedores es que a veces hasta el mismo dueño es operario, pero acá era como, bueno, yo voy a ganar X cantidad. Y les decía, si no, se pueden ir a revisar la ley y allí ella Freddy nos apoyó también, está esa posibilidad de las utilidades que se reparten y que sí se puede dentro de un monto y que de todos modos son deducibles de impuestos. Entonces, insisto que esos 4.000, 4.500 no podían quedarse en el aire si no los hubieran clasificado, pero los hubieran restado, igual hubieran llegado al valor final. Entonces ahí es donde pues eso les afectó a varios. Vamos a ver dónde va. Acá vamos con los de operarios y administrativos. Los empaques, ahí sí no había mayor problema. Yo creo que un par de ejemplos, y eso se repite en este mismo otro punto, dice, se gastó en agua 2.000, en combustibles 3.000, en depreciaciones 2.000 y en oficina 3.000. Y de ahí dice, para el siguiente año hubo un incremento de 500 en cada rubro. O sea que lo que yo puse aquí del agua 2.000, en el siguiente año era 2.500. En el siguiente año era 3.500 combustibles y depreciaciones 2.500 y así sucesivamente. ¿Qué fue lo que pasó? Muchos, no sé por qué, ignoraron ese incremento de 500 y le tienen exactamente las mismas cantidades en 2025 y en 2026. Hay algunos que como que se les olvidó y aún así les aumentaron los 500, pero algunas otras no le aumentaron los 500 y entonces creo que en la mayoría les fue peor en el de 2026 que en el 2025 por hacer esos ajustes. Y lo mismo sería en el caso del empaque, que sí lo vi, creo yo, en un par de casos,
que le pusieron sí 5,000 en el primer año y le volvieron a poner 5,000 en el segundo año en lugar de aumentarle estos otros 1,000. Entonces, ¿cómo se llama? Eso fue también un error común. El tema de los intereses, y aquí voy a recalcar la posibilidad de trampa. Dentro del chivo que se recogió del estudiante al que le anulamos el examen, hay una estructura de estado de resultados que nada que ver con la cuestión esta de que estuvimos trabajando el estado de resultados. Para mí, los intereses, y lo practicamos en clase, corresponde a los costos financieros, porque es parte de lo que se paga por el costo del dinero que se necesita para operar. Sin embargo, en este chivo, cuando ya tienen el final, digamos, del estado de resultados, le suman las depreciaciones y le restan los intereses. Y hubo tal vez dentro de los 2 salones unos 2 o 3 estudiantes más que cabal restaron intereses al final. ¿Qué es lo que sucede? Me hace pensar que también tenían este mismo chivo, pero no fueron cachados en el momento. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso no debía restarse en ese momento y por ende, pues nuevamente tenían malo el ejercicio. Vamos a ver. La donación, creo que no hubo mayor problema, tal vez solo porque sí lo restaron, sí se lo restaron, pero muchos le pusieron que era gasto no deducible, y este es gasto deducible. ¿Por qué? O sea, yo estoy donando y la SAT me permite que como es donación, no va a estar afectada a impuestos, y por ende se le llama deducible de impuestos, no está afectado por los impuestos. No deducible sería que sí o sí tengo que pagar impuestos por el concepto que tiene. Obviamente por eso no bajé puntos, pero sí no está de más hacer énfasis en que esto sería un gasto deducible y no deducible. Finalmente, esto de la utilidad esperada y la inflación esperada es porque se los dije en clase virtual, estoy mal, está grabado también, que para efectos del valor actual neto o valor presente neto tenemos una tasa de interés que es la que permite que esos montos esperados de utilidad yo los traiga al día de hoy y los descuente de lo que le pudiera afectar. ¿Por qué? Porque el dinero de mañana y el de pasado no es el mismo que de hoy. ¿Por qué? Por efectos inflacionarios y demás. Piénsenlo en la actualidad, dice que solo hoy, por ejemplo, que ya es 1 de abril, ya hubo un incremento de combustibles. Si ustedes llenaban el tanque con 200 quetzales, tal vez hoy van a tener que usar 225 quetzales. ¿Qué quiere decir eso? Yo compro exactamente lo mismo, pero ahora necesito 225 quetzales y no 200. Eso es un poco lo que se trata de evaluar cuando traemos el dinero al día de hoy. Porque cuando yo le descuento esa inflación, por así decirlo, que hubo, esos 225 en realidad representan los 200 que hubiera gastado ayer. Más o menos es un poco la idea de que entiendan lo que es traer el valor del dinero de otros años al día de hoy. Por eso se descuenta de una tasa. ¿Qué decía el libro al respecto? Vamos a traerlo aquí. Que si yo me voy, creo que esta era la 222, donde está la fórmula de la BPM. Sí. Tengo la I, y esta I es correspondiente a la tasa mínima aceptable de rendimiento. ¿Cómo obtengo esa tasa si no me la dieron? Bueno, se los expliqué y se los mostré ese día. Página 197. Dice I más F más I por F. Entonces, I, dice, es el premio al riesgo, o sea, lo que el inversionista espera sacar por poner en riesgo su inversión inicial, su dinero, sus 20,000 que iba a meter. Él dice, yo los arriesgo, pero si mínimo voy a tener un 7% de utilidad. Pero también tengo que contemplar que ese 7% no va a venir y todavía le va a quitar la inflación y al final mi tasa sea 3, tasa real, tasa nominal, lo que se vio también en macroeconomía. Entonces, por eso es que a esa tasa le exigimos también la inflación, 4%. Y todavía para efectos, digamos, de la fórmula, decía I más F más el producto de I por F. Entonces, al hacer ese cálculo, les daba 7 más 4 y 0.07 por 0.4 les daba como 0.28.
En resultado, 11.28 y centavitos, más o menos esa era la tasa que ustedes necesitaban para la VPN. Tal vez del total de los 2 salones, yo digo que tal vez unas 8 personas usaron esta fórmula correctamente. Algunos se fueron por el 10% solo porque sí, el que habíamos trabajado, cuando pues ya se había advertido que esa vez fue porque yo les dije que usaran la tasa social de descuento. Algunos otros o solo pusieron el 7 o solo pusieron el 4%. Y hubo otros, porque sí hubo como 2 personas que sí usaron la fórmula, pero no saben usar los decimales en porcentaje. ¿Qué quiere decir esto? Si yo convierto este 7% en decimales, esto es 0.07. Si el 4, 0.04. Y la multiplicación y demás, eso era lo que me hubiera dado el 0.1128, o sea, 11.28%. ¿Qué pasó? No le pusieron el 0 que les faltaba y tenían 0.7 más 0.4 les daba 1.1 y el producto de eso les daba 28, entonces al final les daba una tasa de 1.38, creo yo. Y eso fue solamente porque no pudieron convertir ese porcentaje en un valor decimal y por ende, pues les afectó completamente el cálculo. Entonces, eso, digamos, ya está fuera del control porque es algo que ustedes tienen que ver, ¿verdad? No sé por qué no están manejando bien los porcentajes, este incremento, el tema de la comprensión de lectura. Entonces, hasta ahí, es lo que voy diciendo, fueron de los errores más comunes y todos es solamente del uso de los datos. O sea, ahí todavía no hemos entrado tanto a la parte práctica como tal. El estado de resultados, ¿por qué les estoy proyectando eso? Porque necesito que lo resuelvan, o sea, tómenle captura porque lo van a tener que resolver y entregar. No ahorita, ya no nos da tiempo, pero quería dedicarme lo más posible a que se pudieran resolver todas las dudas de este ejercicio y del examen, más en función de que cuando vean su nota, los que se vieron afectados por eso entiendan por qué fue la nota. El estado de resultados entonces iba a ser hasta el tema de determinar las utilidades después de impuestos. Y por haber llegado al flujo neto de efectivo, entonces ya tenían los 4 puntos, por eso también, ese es otro. Aquí era sobre 10 puntos esta serie. La tercera de estas preguntas estaba con la intención de regalarles puntos, a mi opinión. ¿Qué era lo que tenían que hacer o qué era lo que se les estaba pidiendo, aunque no sea como tal el sistema? Que compararan qué pasaría si yo le pago 7% de mis ingresos como ISR en lugar del ISR sobre utilidades. También hablamos en una clase, yo les dije, no me voy a adentrar en temas contables, solo era para que tuvieran noción de los 2 sistemas. En materia sobre utilidades, que es lo que estuvimos trabajando, llegábamos a una utilidad antes de impuestos, reducíamos los gastos deducibles o los no deducibles, lo que corresponde, y ya tenían una renta imponible. A esa renta le sacan el 25% porque lo están haciendo respecto a las utilidades, y ese es su ISR. En el caso de este estado de resultados, quedaba 3.300 en una y 3.800 en la otra, aproximadamente. Si yo, según lo que dice esto, en vez de sacar este 25% de las utilidades, le saco directamente 7% a los ingresos, ¿qué me convenía más? Era solo para ejemplificar el tema de la planificación tributaria que algunas empresas y proyectos realizan. Entonces, yo estos 20 por 4.000 me daba 80.000 de ingresos. Por el 7% creo que me salía 5.600. Ahorita no tengo el dato de la mano. 5.600. Pagaría 5.600, aunque la tasa es más baja. Pero si hago todos esos descuentos de costos, gastos y me voy sobre las utilidades y le sacaba el 25%, pagaba 3.300. Entonces, me convenía más quedarme en mi régimen sobre utilidades. Entonces, lo único que tenían que comparar es el ISR que ya tenían del inciso 1 con sacarle el 7% de los ingresos y decir cuál les convenía más. Creo que solo 2 personas lo hicieron bajo esa lógica, o sea, literalmente seguir las instrucciones. Hubo
Otros que quisieron argumentar, y está bien, algunos lo hicieron sobre la renta imponible, solo que ahí hablaban de lo de los 30,000. Lo que pasa es que ustedes si van a la ley, les dice que si están sobre el régimen simplificado, si no estoy mal, de X a 30,000, les da un valor fijo de 0 más un porcentaje del 5%. Y si es de 30,000 o más, les da un valor fijo de 1,500 más un porcentaje del 7%, algo por el estilo. Entonces, alguien mencionó eso, dije, va, está bien, ok, o sea, tenía la noción. Alguien se nota que tal vez solo se lo dijeron y entonces no tenía la noción y solo decía, no son 30,000, no va. Entonces eso lo estaba argumentado, eso sí, no se lo validé. Entonces, ¿qué es lo que hice al final? Ponerle 4 puntos al primero, 4 puntos al segundo y 2 puntos al tercero. Y todo aquel que haya intentado hacer algo que más o menos tenía sentido, pues tenía al menos uno de esos 2 puntos, aun cuando no llegó a la respuesta. Entonces, ya lo que tenía mayor valor eran los ejercicios que se esperaba que por la práctica ustedes tuvieran un mejor resultado. Entonces teníamos el estado de resultados, el flujo neto, el valor actual neto. El valor actual neto ahí me sorprendió cosas como no restarle la inversión inicial o que querían sacar un valor actual neto de la inversión menos el primer año y ese es su valor actual y de ahí volvían a hacer lo mismo con la inversión menos el segundo año. Entonces, ahí no hace sentido porque 2 veces le estamos cobrando la inversión. Lo que estamos haciendo es comparando el valor actual neto, lo que estamos invirtiendo hoy con lo que podríamos generar mañana y pasado mañana, el siguiente año y el siguiente a este. Si yo le resto mi inversión a lo que se supone que voy a ganar en los próximos años, yo esperaría que yo tenga un valor mayor a 0. Y si yo tengo ese valor mayor a 0, quiere decir que lo que yo gané en los siguientes años que trabajé cubrió mi inversión y me dejó un valor adicional. Ahora bien, si yo le resto mi inversión inicial a esos valores de las utilidades esperadas, por así decirlo, y me queda un valor negativo, quiere decir que aunque yo trabajé los 2 años siguientes e hice todo este merequeté, nunca logré recuperar esos 20,000. Al contrario, perdí 2,000, perdí 4,000, perdí 7,000 quetzales. Entonces, ¿qué les decía el libro? Si la BPN es mayor a 0, la inversión va. Y si la BPN es menor a 0, la inversión no va. ¿Por qué? Un valor mayor a 0 es que ganamos más de lo que invertimos. Y un valor menor a 0 es que no recuperamos lo que invertimos. Esa era, digamos, la interpretación. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque algunos incluso llegaron a un valor de presente neto parecido al resultado, pero al momento de concluir o interpretar, tomaron ese valor, por ejemplo, que salían 2,000 quetzales, y decían, no, esos 2,000 quetzales no son como los 20,000, entonces no va. Pero si en la misma fórmula ya le habían restado los 20,000, o sea, esos 2,000 eran su ganancia, llamémoslo así, o sea, sí estaban teniendo más de los 20,000 que habían metido a la inversión. Entonces, algo ahí donde no leyeron la parte de si BPN es mayor a 0, si BPN es menor a 0, también les afecta. Entonces, si tuvieran el valor correcto, pero no tuvieran bien la interpretación, pues eso les baja a la mitad. Y más o menos por ahí va, digamos, las notas o los ejemplos de por qué están las notas de esa manera. No sé si hay alguna pregunta adicional con respecto a esto. Todo claro. Okay. Hoy sí ya estamos entrando a la recta final de hablen ahora, callen para siempre. ¿Por qué? Porque si vamos a hacer un ejercicio de la TIR, forzosamente van a tener que hacer esto antes. Y si todo esto está malo, porque, por ejemplo, está malo el estado de resultados, está mal el flujo neto efectivo, está mal la BAM, y ahorita le vamos a meter la TIR, entonces eso también estaría mal consecuentemente. Y la TIR es algo que todavía tenemos pendiente de hacer y necesitamos que esto quede claro. En ese sentido, pues, yo lo que les pido es tómenle captura, resuelvan el ejercicio a conciencia desde cero, si no hicieron la estructura que se les pidió en clase, háganla.
repasen bien estos conceptos. Yo a estas alturas no sé bien cómo voy a evaluar el final porque siento que muchos están en riesgo. Y sí, hay muy malas notas, la verdad, en los 2 parciales. El proyecto debería de ser su salvación, ya que ahí todavía no hemos registrado una nota. Entonces, en consecuencia, lo que habíamos planeado antes, recuérdense que el 21 me entregaban el proyecto en Moodle y en teoría el martes 25 iban a exponer. Pero en función de todos estos problemas que se me han dado, pues no se ha expuesto. Me estaba comentando que el jueves tienen examen parcial, o sea que jueves no lo voy a ver. Entonces es probable que el martes, porque la Escuela de Economía no suele suspender clases en declaratoria, ¿verdad? Entonces el martes, que sea presencial, supongo, se tengan que realizar esas exposiciones y se resolvería este ejercicio. Entonces vayan preparados para el martes. Yo espero poder estar ahí, si no va a estar Edson y seguramente yo de manera remota poniéndoles atención. Entonces, yo creo que no había pedido diapositivas, no lo veo tan necesario, lo que podrían proyectar es más bien el documento, una persona que se sepa bien el proyecto, que lo sepa defender, que me explique, digamos, cuál es el sentido de lo que están poniendo, porque lo hemos tenido en las retroalimentaciones en clase, que me dicen, es que lo pensamos así, pero en el documento no pareciera de esa manera. Entonces, a veces es solo ese tema de en la redacción también, que pudiera estar la complejidad y no tanto con que estén mal. Entonces, prepárense para exponer el martes, lo más seguramente. Y cualquier noticia o información adicional, pues yo siempre se las pongo en Moodle, entonces estén atentos a esa vía. Lleven resuelto esto, probablemente se les selle o se les pida que lo entreguen, entonces resuelto a mano para que ya esté claro y sobre esa base podamos seguir con el contenido. Preliminarmente, bueno, ahorita seguimos, vamos a repasar bien los conceptos del capítulo de evaluación económica y ya agregué para el examen final, sería por lo menos el capítulo 19 del libro de Zapata, que habla de la evaluación económica en proyectos sociales. O sea, ahorita ya más o menos en teoría vamos con la evaluación económica, vemos la TIR que nos faltaba, y ya de ahí tenemos que tirarnos al enfoque social, costo-beneficio y otros indicadores que nos dirían cuando no hay rentabilidad, cómo evaluar el proyecto. Yo en los exámenes finales tiendo más a poner exámenes de interpretación que de cálculos, pero sí, o sea, todo esto, por ejemplo, que yo se los dé resuelto, o sea, necesito que tengan claro todos los conceptos porque de ahí les puedo sacar un montón de preguntas sin que tengan que ustedes hacer un solo cálculo. Entonces, repasen conceptos, porque sí, siempre se da esa brecha entre los que cacharon y les fue re bien y los que no, y eso va a afectarles su nota. No sé si hay alguna pregunta, insisto, adicional con este tema. Entonces, si es todo claro, los perdí. Ya le tomaron captura para que deje de proyectar y puedan resolver. ¿Sí? Ok. Sí, licenciada. Gracias. Bueno, entonces, y ahorita sí ya no queda mucho tiempo, entonces con ustedes me voy a quedar por este lado. Sí necesitaba hacerles mucho hincapié en los errores comunes para que vean también su nota ya en Soy Económicas. Hasta el salón, hubo estudiantes que tuvieron mal el salón, estaban en un salón asignado y me están poniendo otro. Y creo que con ustedes no hubo problema, pero vean en la publicación del decano, dice que si a ustedes les desaparecieron los cursos de Soy Económicas es porque se hizo una baja automática el día de hoy y tienen problemas, pero con registro y estadística. Les están dando un plazo hasta el 9 de abril para, ¿cómo se llama?, resolver ese problema, si no les van a botar lo que llevan del semestre. Yo creo, por lo menos con ustedes no recuerdo que haya habido ninguno de este salón que tenga ese problema, pero no está de más hacerles la aclaración para que entren y corroboren en Soy Económicas que tienen todo asignado y tienen sus accesos. Me quedo hasta acá, entonces, fue un gusto saludarlos y platicamos el próximo día de clase. Noche. Gracias. De acuerdo, licenciada, muchas gracias.